Muy buenos días, mi nombre es Lizy Castillo y el día de hoy para la materia de Lingüística 1 vamos a presentar un tema muy importante que es la naturaleza del signo lingüístico basándonos en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Algo importante que debemos destacar y que te voy a explicar es el sonido digamos, un sonido que yo te digo o una palabra, un concepto que yo te doy a ti, pasa a ser una imagen acústica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo te doy, por ejemplo, una palabra carro, tú tienes a imaginarte, obviamente, un carro, pero ¿cómo te lo imaginas tú? No sé, pero me imaginé un carro de caricatura rojo. Entonces, por ejemplo, tú te imaginas un carro de caricatura rojo. Lo que es, digamos, el signo lingüístico se puede dividir en tres partes. La primera, que es fisiológica, que está basada como tal en lo que es el sonido. El sonido, obviamente, son las ondas sonoras que yo estoy, digamos, transmitiendo. Como segundo, se basa en una imagen acústica, que es como tal el concepto que ella tiene en su cerebro de lo que es lo que, por ejemplo, yo le acabo de decir, un carro. Entonces es como tal el concepto, o sea, como tal, la imagen acústica es la representación que ella tiene en su cabeza. Y también se basa en un tercer elemento que es el psíquico, que es como tal la representación personal que ella tiene de esa imagen. Ella tiene una representación de un carro diferente a la representación de un carro que puede tener otra persona. Hay alguien que de pronto se imaginará un carro más grande, otras personas se imaginarán un carro deportivo, otras personas se imaginarán un carro, por ejemplo, de color amarillo. Ella, por ejemplo, tuvo la imagen de un carro de caricatura rojo. Listo, según lo que te acabé de explicar para ti, entonces, ¿qué es el sonido? Es la imagen acústica, o sea, básicamente como lo que interpreto mentalmente según lo que me estás hablando tú. Como la imagen mental que tengo dependiendo de lo que tú me estás hablando. Ok, entonces, ¿qué vendría a ser la imagen acústica? Ok, te voy a explicar entonces. El sonido vendría a ser, como tal, las ondas sonoras, ¿cierto? El sonido es lo que te estaba diciendo que es fisiológico. Cuando me refiero a fisiológico y este tipo de cosas, es que yo transmito como tal, Ondas con sonoras. ondas sonoras, una palabra, ¿sí? Eso es el sonido, simplemente es eso, es una palabra transmitida a través de ondas sonoras. Ahora, ¿qué es la imagen acústica? La imagen acústica ahora sí viene a ser lo que dije hace un segundo. ¿Qué sería? La interpretación de lo que yo interpreto mentalmente, la imagen mental que me hago dependiendo de lo que me estén hablando. Exacto. Entonces, si yo te digo carro, Pues me imagino un carro y sus y características. exacto, sus características. Muy bien. Entonces, en este momento, lo que es el signo lingüístico, digamos que tiene cuatro ítems o cuatro características principales, digamos, el modo activo. ¿Tienes ahí otro marcador? Préstame este. Que es el modo activo, el modo pasivo, el externo y el interno. Entonces, en el modo activo es la persona
que está, digamos, como tal, dando el concepto, la persona que da una explicación y la persona que da, digamos, las palabras, sí, para que la otra persona las pueda interpretar. El pasivo es aquella persona que interpreta las palabras, ¿sí? En cuanto al externo, es la, digamos que es la acción o como tal las palabras que salen de mí o de la persona, por ejemplo, activa. Ujú. Y el interno es como tal la interpretación que tiene o la imagen, se puede decir, la imagen acústica que recibe el interlocutor. Ujú. En este caso, por ejemplo, ya que estamos aquí las dos hablando, ¿quién vendría a ser pasiva y quién vendría a ser activa? Yo soy la pasiva y tú eres el activo porque pues tú eres la que está hablando. Ok, yo soy la que está hablando, tú eres la que está escuchando. ¿Quién, digamos, ejerce la, digamos que la temática exterior y la interior? En La este momento. exterior sigue siendo tú porque pues eres la que emite las palabras. En este momento yo. Y la interior pues mientras hablas tú y yo soy la que está pues entendiendo lo que me estás explicando. O sea, como tal, tú te estás creando una imagen acústica de todo lo que te estoy diciendo. Sí. Ok, listo. Entonces, en este momento, vamos a hacer un esquema de lo que hemos hablado. Entonces, vas a dibujar una persona activa y una persona pasiva. Puedes poner ahí una palabra. Por ejemplo, no sé, un ejemplo que tú quieras, un flor, carro, casa. Una palabra. Ok. Aunque aquí no solamente lo hice pues activo, sino eh, En este momento hay uno activo y hay sí, uno no pasivo. activo, el activo y el pasivo. Ok. Ok, muy bien. Entonces, tú ya definiste quién era el activo y quién era el pasivo. Ujú. Esta palabra de aquí vendría a ser exterior o interior. Exterior. Exterior. Entonces vamos a Es, señalarla. es más, la hice precisamente como burbujita porque Porque es el está pensamiento. interior, exacto, es el Ok, pensamiento ok. y exterior porque pues no hay nada ahí. Muy bien. Entonces, si quieres, por favor, también puedes señalar qué es exterior y qué es interior. Listo. Entonces, en este momento nosotros tenemos algo que es el significado y es el significante, obviamente porque son la naturaleza del signo como tal. Ujú. Entonces, en este momento lo que es el significante vendría a ser la palabra, el significante, que es la palabra flor. Significante. Y pues ya el significado como tal, que es lo que tú creas en tu mente, a lo que le das, digamos, forma al concepto, vendría a ser el significado, que en este momento vendría a ser pues obviamente el concepto que creaste. Este es el significado. En este momento el significante es la imagen acústica, ¿sí? Es la imagen acústica, que es lo que te estoy diciendo. La palabra como tal siempre va a ser la imagen acústica. Entonces, sí, perdón. Y entonces el significado vendría a ser El pensamiento como tal, lo que diría yo la imagen acústica, porque pues es lo que la interpretación, la imagen mental que tengo. ok,
Muy bien por esa parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Que digamos la flor como tal vendría a ser la imagen acústica porque es como tal, digamos, la palabra que yo te doy para que tú crees un concepto, obviamente. Si no hay palabra, no hay concepto. Entonces, lo que es la imagen acústica vendría a ser la palabra, ¿sí? Y el concepto, que es la imagen que tú te creas en la mente, viene a ser el significado. Sí, de hecho, por el nombre tiene sentido. Tiene sentido, significante y significado. Imagen acústica. Acústica, exacto. O sea, sí Sí, lo captas, la palabra. ¿no? Sí. Ok, listo. Pues cortale. Listo. Entonces, como esto es la naturaleza del signo nunca se pueden separar lo que estábamos hablando que era. El activo y el pasivo No. y el sonido, Sí. imagen acústica y el pensamiento. Perfecto. Pero digamos que hay dos elementos fundamentales, obviamente, del signo que son el significado y el significante. Estos nunca, nunca, nunca se separan del signo. Y son como tal lo que lo componen. Entonces, el significado y el significante. ¿Cuál es entonces el significado y cuál es el significante? El significado es la palabra y el significante la interpretación, la imagen mental. No. El significado es el concepto. Ay, sí es cierto, es al revés. Ajá. Dale, ponlas ahí debajo. ¿El ¿Qué? significado qué vendría a ser entonces? La imagen mental. ¿Concepto? El concepto. La imagen mental, sí. ¿Y el significante? La palabra. La palabra o imagen acústica. Imagen acústica. Ok, de esto entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro. Tú estabas diciendo que era, digamos, flor, la palabra que tú escogiste, ¿cierto? Entonces de eso vas a hacer, primero que todo, digamos, las personas, lo que te estaba diciendo que era la persona activa, la persona pasiva. De flor hago. Bueno, te voy a hacer el primer esquema para que tú lo entiendas. Está la persona activa, que como tal da la palabra flor, ¿cierto? Esta pasa a la persona pasiva, que como tal interioriza la palabra. Esta somos tú y yo. Esta eres tú. Y como tal, te haces un concepto de lo que es flor. ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, tú una flor? Una rosa. Una rosa, bueno. Entonces, supongo de que te la imaginas de algún color en especial, por ejemplo. Roja. Roja. Listo. Entonces, ya habíamos dicho que esta es la persona pasiva, esta es la persona activa, esta es la persona pasiva, esta es de exterior y entonces Interior. interior. Listo. Entonces, de esto, ¿qué vamos a hacer? Ya después, lo que vendría a ser el significado y el significante, ¿qué sería? Significante vendría a ser la palabra la flor. Y el significado pues ya es la interpretación de la flor. El significado exacto.
Listo, entonces como tal ya tenemos, digamos que de cierta manera, dos leyes, que la primera es el significado como tal de signo y la segunda que es que el signo está compuesto de, digamos, dos ítems, se puede decir, principales que son Significante. el significado y el significante. Como tercera, digamos, ley que podemos decir, que era la que hace poquito estábamos viendo, que tiene que ver mucho con lo que es el significado y el significante, eh, es lo que significa el significado y lo que significa el significante. Entonces, para esto vamos a hacer, digamos, un esquema para que sea más fácil de comprender, que es el concepto y la imagen acústica. Acústica. Que es igual a qué sería igual. El concepto El vendría a concepto. ser eh, como la imagen, ¿cómo lo escribo? Como la imagen mental que tengo de lo que Puedes hacer una imagen mental, así como estábamos haciendo con digamos, el voy a seguir muñequito. con la flor. Exacto. Ok, Y perfecto. la imagen acústica, pues La imagen acústica que vendría a ser. sí, pues las palabras. Ok, ok, exacto. Listo. Entonces, digamos, después de esto, lo que nosotros vamos a hacer, obviamente por lo que en el tablero no nos, digamos que no nos cabe totalmente, es, vamos a decir. Empecé. Ya. Listo, entonces después de, digamos, esa ley viene una que sigue que se llama de arbitrariedad. ¿Qué significa que el signo sea arbitrario? Significa como tal que el signo no tiene una razón de ser, ¿sí? La palabra como tal no tiene una razón de ser. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, casa se llama casa aquí en español, pero en inglés se dice House. y digamos tienen alguna coherencia la una con la otra. No. O que tú digas, bueno, la casa se llama porque no. O No. que le pusieron porque tal cosa. Sí que yo sepa, no. Exacto. House, por ejemplo, tampoco. Lo que significa que las palabras como tal son caprichosas, o sea, no tienen una razón de ser como tal. Tú de pronto tienes una razón de ser de que te llames, por ejemplo, Casey, por algo, o sea, tendría algo que ver. Pero una casa no se llama casa porque alguien, por ejemplo, sí me entiendes, sí me hago entender. Entonces, digamos que como tal las palabras, o digamos si el signo vendría a ser caprichoso. Entonces, en este momento te voy a hacer un esquema como tal de lo que vendría a ser que una palabra como tal sea caprichosa. Entonces, si quieres, podemos empezar a hacer, digamos, un esquema de lo que estábamos haciendo desde el comienzo, que vendría a ser desde la persona pasiva, la persona activa y demás, digamos, lo que has entendido hasta ahora haciendo el esquema. Ok. ¿Yo hago el esquema? Sí. Básicamente, ¿cómo? Bueno, voy a empezar, digamos, yo a hacer el esquema como tal. Listo, entonces de lo que hemos hablado, ¿podrías hacer un esquema? Bueno, vendría a ser eh, el concepto, Uh-huh. que es pues lo que, lo que interpreto, la imagen que hago mentalmente. Ok. La imagen acústica, que vendría a ser el sonido. Y pues estaría acá, la imagencita. Digamos que voy a seguir con el ejemplo de la flor. Sí.
y pues la palabra que vendría a ser la imagen acústica. Para eso lógicamente se necesita quien diga la palabra y la persona que la escucha para interpretarla, que vendrían a ser el activo y el pasivo. Ujú. Mm, Y según, pasivo. ok. Y lo último fue, ¿cómo fue que lo llamaste? Vamos a hacer digamos, un paréntesis aquí, porque hasta acá vas bien, ¿sí? Pero entonces, digamos, necesitamos obviamente recalcar unas cosillas. Entonces, el signo lingüístico, que era lo que te estaba diciendo, se compone de un concepto y una imagen acústica que vendrían a ser como tal lo que yo te dije que era el significado y el significante. Esto, digamos, el concepto vendría a ser igual al significante, significado. Significado. Y entonces la imagen acústica, pues vendría a ser significante. ok, significante. Como estos son iguales, vendría a haber, digamos, otro esquema. Estos que están arriba significa que son iguales, estos que están abajo significa que son iguales, de pronto por si hay alguna confusión en ello. El concepto que vendría a ser la imagen. La imagen. La florecita. Que es la florecita, exacto. Y entonces la imagen acústica vendría a ser la palabra. La palabra o el sonido. Muy bien. Por último, estábamos diciendo, como tal, que había una ley de arbitrariedad. Que significa que la flor no es caprichosa, la palabra es caprichosa porque no tendría un significado como tal. O sea, tiene un significado, pero no es como que no tendría venga de algo, como que tenga una razón de ser, exacto, un trasfondo, una razón de ser, exacto. Entonces, digamos que de esta manera, lo que estábamos hablando del concepto, lo que es la flor, el concepto de arbitrariedad significa que la misma imagen que todos vemos, digamos en diferentes países, que vendría a ser la flor para nosotros, flower, exacto, muy bien, para nosotros flor, para otros flower, y pues para otros idiomas se dice de otra manera. Listo. Hasta aquí, claro, ¿sí? Entonces digamos que este como tal vendría a ser un esquema. Que el concepto es igual al significado, que el significado es igual a la imagen, y la imagen en diferentes partes. Es la misma, pero el nombre es diferente. Pero el nombre es diferente. Sin embargo, este nombre que es igual para, digamos que es diferente para todos, vendría a ser una palabra que como tal es el significante de una imagen acústica. ¿Está ahí? Todo cool. Como siguiente principio, tenemos que el signo como tal es lineal. Lo que significa que, por ejemplo, si yo escribo esto, ¿tú lo entiendes? O si lo escribo, por ejemplo, de esta manera. No. No. Exacto. O si lo escribo, por ejemplo, así. No. Significa entonces, cuando digo lineal, que la palabra como tal tiene una razón de ser. O sea, se escribe siempre de la misma manera para que la podamos entender. Si la escribimos de estas maneras, no vamos a entender una flor o no vamos a llegar a la imagen, digamos, al concepto como tal que queremos llegar, ¿cierto? Si yo te digo a ti, dibújame una flor,
pues tú no vas a entender a qué hago referencia. Sí, claro. Pero si yo te digo que me dibujes, por ejemplo, o que te imagines una flor, ya es muy diferente porque para ti ya tiene un concepto como tal. Eso digamos que eso es a lo que me refiero con que es lineal, exactamente. Siendo así y digamos siguiendo el mismo esquema, ahora sí lo puedes dibujar, que el signo lingüístico entonces vendría a ser igual a un concepto y a una imagen acústica. Lo que ya he dibujado, ¿sí? Si quieres no hagas el círculo. Bueno, entonces vamos a escribir aquí el signo lingüístico. Es igual O imagen acústica, ¿no es? A un concepto y una imagen acústica. Al concepto. Exacto. No, la palabra. Ok. Lo que habíamos hecho, la palabra. Pero para concepto. Y ahora sí, lo que Lo que es vendría a igual. ser El significado y el concepto. significante. Ah, significado y significante. Y Acuérdate que los que están arriba es sí. Y ahora sí, pues significado, significante. Y pues quién lo interpreta. Activo. Pero digamos que activo y pasivo es como tal, digamos, las personas. Lo que significa que, por ejemplo, concepto no iría siempre a una persona activa o siempre iría a una persona pasiva. Esto, digamos, lo dejamos de lado. Si te acuerdas que en el esquema anterior ya íbamos como tal a lo que era el siguiente principio que era de... ¿Cómo fue que se llamaba? Cuando digo que... Sí, que la palabra es... Bueno, es caprichosa. Caprichosa. O sea, tiene un principio de arbitrariedad. ¿Lo pongo? Es lo que sigue. ¿Y ahí cómo lo pongo? Cuando una palabra es caprichosa. Pues la palabra, sí, pero... caprichosa. No, que sí. Es igual. Flor, que es la misma imagen. En... Sí, la palabra para la Ajá. arbitrariedad. No. Sería flor. Flower. Ajá. Entonces sí, entendiste. Flor y flower. Y de ahí vendría a ser el siguiente. Lo vamos a pasar aquí abajo. Que vendría a ser lo último que dijimos. Que es el principio de... El principio Lineal. Ajá. Entonces, Entonces ya el no mismo sería... concepto. Pero el tiene que mismo ser la concepto. palabra porque si no, ya no... El significado de la palabra no es el mismo, porque no es la misma palabra. Sí. Pero entonces digamos que para entenderlo, sí, exactamente tienes que poner que es flor y no que es, digamos, el ejemplo que le estaba poniendo, que es lord o que es forl, ¿sí? Entonces, como tal, vendría a ser un Concepto lineal. sí, pero tenemos un Concepto. y una imagen. Exacto. Pobremente. Exacto. Listo. De aquí vamos a pasar a un siguiente principio, que es el principio de mutabilidad y de inmutabilidad.
¿Qué pasa, digamos, con el principio de inmutabilidad? Cuando hablamos de un principio de inmutabilidad, significa que la palabra como tal no cambia. O sea, con el paso del tiempo no cambia. Porque, digamos, si cambiaran las palabras a cada momento, pues obviamente nosotros no tendríamos un concepto claro de qué es cada cosa. Si, por ejemplo, una casa al día siguiente se llama carro y al día siguiente pasa a llamarse almohada y al día siguiente sí, entonces nosotros como tal claro de lo que... no hay un exacto, no hay un concepto claro y nosotros como tal no vamos a entender una frase completa de algo porque pues de pronto para ti casa sería una almohada como para mí casa sería un carro, ¿sí? Sí, que depende de la interpretación y no del significado como tal. Exacto, muy bien. Cuando hablamos de inmutabilidad significa que con el paso del tiempo tienen, digamos, el mismo significado. Por ejemplo, con el concepto flor podríamos buscar, digamos, de dónde viene la palabra, etimológicamente de dónde viene la palabra. Puede que haya cambiado, como puede que no. Entonces, no sé si tienes tu celular. No. Bueno, etimológicamente la palabra flor. No, sí, necesito que la busques. Digamos, si la palabra flor viene del griego, viene del latino, de flor. Mientras estás buscando, te voy a comentar entonces que Viene del latín floris, concretamente de su acusativo flor. En realidad la palabra latina flos parece venir de la raíz indoeuropea florecer, hoja. Hay varias palabras que llevan esta raíz: hoja, folio, floritura, florete. Ok. Entonces, desde el latín acá la palabra como tal ha cambiado. Antes era flos y ahora es flor. Exacto. Entonces, a eso se le llama principio de mutabilidad. O sea, que muta, que cambia. Entonces, como tal, la palabra flor sí tuvo un principio de mutabilidad. No pasa con todas las palabras, pero sí pasa con, pues obviamente con muchas. Aparte, no solo se, digamos, hace referencia como tal a la palabra, sino al significado de la palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra flor como tal no tiene principio de inmutabilidad porque primero no se llamaba flor en un principio, sino que cambió. Y aparte su significado, si no estoy mal ahí, decía que también había cambiado un poco como tal, ¿cierto? Por florecer. Por florecer, exacto. Entonces, la palabra como tal, flor, sí tuvo un principio de mutabilidad. Sin embargo, también hay palabras que tienen el principio de inmutabilidad y es que no cambia. O, pues, cuando hablamos de mutabilidad, a diferencia de lo que decíamos de que cambia de un día para otro, tiene una evolución. Entonces, tampoco es que cambie porque sí, sino que las personas como tal empiezan a cambiar, digamos, su manera oral o su manera escrita y entonces la palabra como tal empieza a tener una evolución. De aquí, digamos, podemos decir que el principio de mutabilidad o el principio de inmutabilidad vendría a ser que la palabra, que el concepto flor, en este, digamos que en este caso, sí tuvo un principio de mutabilidad. Y aquí vendría, digamos que a terminarse como tal el esquema de lo que es. Entonces, tuvo un principio de mutabilidad porque en un principio no se llamaba flor, sino flos. Hay palabras que tienen principios de inmutabilidad. Deben haberlas. Y ¿te parece que, digamos, hay varias palabras o hay pocas palabras que tienen principios de mutabilidad? Yo creo que son muchas. Ok. ¿Te parece que te quedó claro? Sí.
Bastante claro, un poquito claro. ¿Alguna duda que tengas? No, no, yo tengo problemas con los nombres, pero todo me quedó claro. ¿Mm?